entrar en el origen también de lo que se está generando y estaría abierto, como en algún minuto comentábamos, que se da en Estados Unidos. Ya estamos en contacto con Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Claudio, gracias por esta conversación. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. A ver, para poner en contexto también lo que está sucediendo en Estados Unidos, la situación de George Floyd se va sumando a otros hechos de violencia, de muerte de ciudadanos americanos, afrodescendientes, a manos de la policía. Y esta podríamos decir, y te hago la pregunta con la experiencia, este ha sido un hecho que ha estado bastante más tenso, bastante más masivo, bastante más complejo con respecto a otros que se han dado no hace mucho tiempo, digamos. Sí, totalmente. Yo creo que el fenómeno que particularmente caracteriza este incidente tiene que ver con la expansión a nivel de distintos estados. En el pasado, y podemos hablar, remontarnos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, han existido este tipo de incidentes constantemente. En los años 60 fue particularmente aguda la tensión, pero después de los 70 y al principio de los 90 también recordamos algunos incidentes. En Los Ángeles, por ejemplo, fue particularmente muy fuerte. Y esto se relaciona con, además de los incidentes, situaciones muy particulares de la policía. La policía en Estados Unidos, lo que se ha llamado el racial profiling, básicamente que hay un sesgo de la policía al interactuar con población afroamericana. Básicamente los niveles de muertes, de asesinatos por parte de la policía son mayores con población afroamericana que con población blanca o latina. Y eso ha llevado a todo un trabajo de reforma policial en distintas partes. Pensamos en Chicago, Los Ángeles, Miami, New Orleans, Boston, donde la policía fue reformada, Nueva York también, donde la policía fue reformada precisamente por este problema del sesgo que tienen las policías al interactuar con población afroamericana y que ha generado muchos incidentes lamentables en la historia afroamericana. Pero como tú bien dices, acá yo creo que producto también de la situación política que vive Estados Unidos, de polarización, se ha expandido y ramificado el conflicto social hacia otros estados de Estados Unidos. Claro, es una herida abierta que se va reabriendo con este tipo de hechos. Por ejemplo, se recordaba también en julio del 2014 la muerte de Eric Garner en Nueva York por un policía que lo estranguló y finalmente muere. Una situación que se asemeja bastante a lo que se está viviendo hoy con la muerte de George Floyd. Y en ese punto, rescato lo que tú dices, una situación que también va dependiendo de los estados. Sabemos que Estados Unidos es muy variado en términos de pensamiento político, también en el comportamiento y la composición de su población, pero cuando vamos al gobierno central tenemos una situación distinta. A ver, las manifestaciones por discriminación racial están desde los años 70 y, como tú decías, nos podemos remontar hasta antes. Pero ha pasado de distintos presidentes, ahora es Trump, en algún minuto también sucedió con Barack Obama, también tuvo manifestaciones bien intensas, pero la situación de Trump es distinta porque él a través de los distintos medios ha mostrado una actitud ambivalente. En algún minuto envía sus condolencias a la familia de George Floyd, también a la comunidad afroamericana, pero al mismo tiempo dice, siguen los saqueos, aquí comienzan los disparos, y habla de debilidad por parte de los gobernadores para restaurar el orden. No, mira, tú colocas ahí también un tema bien relevante para explicar bien el fenómeno. En el caso de Estados Unidos existen aproximadamente 18.000 departamentos de policía. ¿Por qué? Porque en cada estado existen policías dentro de los condados y por lo tanto existe mucha variedad de la estructura de la policía en cada uno de los estados. A diferencia de Chile, por ejemplo, que tenemos una sola policía nacional, en Estados Unidos tenemos una descentralización de la fuerza policial. Y la fuerza policial, a diferencia de Chile, no es militar, es una policía civil. Por lo tanto, las estructuras de las policías varían mucho y por eso vamos a encontrar
esta tensión que hay entre el presidente del gobierno federal y los gobernadores a nivel estatal, en donde además no controlan a todas las policías, ellos controlan la policía estatal, que usualmente es la policía de caminos, Claro. pero no la policía de los condados, de los municipios, de las municipalidades, que están controladas por muchas veces los alcaldes. Por lo tanto, el llamado que hace el presidente en realidad es muy poco realista, y por eso lo que vamos a ver es una confrontación de poderes entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Uh-huh. Y adicionalmente, la variedad de policías es muy amplia, o sea, han habido reformas policiales muy significativas, como en Boston, por ejemplo, una reforma que fue interesante, que fue muy relevante en los años 90, la policía de Nueva York con Giuliani, que fue una reforma muy relevante también en los 90 y 2000, y Minneapolis, que tenía una reforma, pero que fue muy poco efectiva, y se estaba realizando una nueva reforma en estos minutos. Por lo tanto, la variedad para enfrentar la situación del conflicto con la policía, yo creo que vamos a tener que ver muchos escenarios en muchas realidades que existen en Estados Unidos, pero además esto habla de las desigualdades que existen en Estados Unidos, uno de los países más desiguales del mundo. Uh-huh. Me quedo con ese concepto, Claudio, el de la variedad, porque también si vamos a la historia de Estados Unidos y pensamos en una gran historia, esta es muy distinta, por ejemplo, del sur y del norte. Está entre medio lo que fue la guerra civil, el tema de la esclavitud. Se generó una guerra también justamente por ese punto. Y hasta el día de hoy hay facciones, grupos que en el sur tienen una mirada completamente distinta a la de otros puntos de Estados Unidos. Entonces también la variedad viene en la historia y en la idiosincrasia de su población frente al tema racial. Totalmente. Acá vamos a ver surgir el resurgimiento de todo lo del movimiento afroamericano en Estados Unidos, que además estaba dividido entre un movimiento más pacifista y uno más radical, uh-huh. Que decía, acá hay una desigualdad estructural y que no ha cambiado y que de hecho todavía se mantiene. El Black Power, de lo cual de hecho en el reportaje que ustedes acaban de hacer se hacía referencia a signos, sí, del Black Power que viene de los años 60, 70. Y adicionalmente lo que seguramente vamos a ver es el surgimiento de la comunidad latina, también que ha sido objeto de discriminación, uh-huh. Y que seguramente vamos a ver la emergencia también de la comunidad latina, sobre todo en California, donde también es fuertemente discriminada en relación al tema policial. Por lo tanto, yo creo que esto, muy similar al caso de Chile, de un incidente, en este caso fue la policía, yo creo que vamos a ver emerger una demanda que tiene que ver con desigualdades estructurales en la sociedad americana y que, como tú decías, es muy desigual, con un norte más rico, un sur más pobre, con desigualdades dentro de los estados y dentro de las propias comunidades que constituyen Estados Unidos. Acá hay un punto que se repite y creo que también se podría ampliar a toda la sociedad, inclusive la nuestra, cuando se habla, cuando se acuña esta frase de el Estado falta, no ha estado el Estado presente. Lo he escuchado también en varias declaraciones que se han dado en manifestaciones en distintos puntos. Aquí hay una responsabilidad del Estado. Claro, un Estado que tiene una estructura política de gobierno distinta, variopinta, variada, pero que finalmente es un único Estado. Es súper difícil eso, porque finalmente aquí no es solamente, y que es lo más relevante, obvio, la muerte de una persona. Es clave, pero es un detonante para lo que tú dices, para hablar de desigualdades, de minorías, para esa herida abierta que se mantiene en una de las sociedades más desarrolladas del mundo, más ricas del mundo, pero que también vive ese fondo. Y se puede extrapolar finalmente a distintos países, inclusive el nuestro, que claro, no tenemos esa situación probablemente tal, pero igualmente hay un germen ahí que ha estado desde hace bastante tiempo y se ha ido discutiendo en los análisis.
Sí, totalmente. O sea, cuando asume Barack Obama en las anteriores administraciones, durante sus 8 años, lo que él hace es retomar un discurso asociado a la integración social. ¿Y cómo se hace eso? Con más Estado. Ujú. Y ahí viene el Obamacare, una serie de políticas sociales vinculadas a a incluir a actores históricamente excluidos de la sociedad, entre otros la población afroamericana, y que tiene mucho del voto demócrata. Y cuando llega Donald Trump al poder, ¿qué es lo que sucede? Él se apoya en otro segmento, que es el segmento blanco, depreciado, el trabajador blanco, por ejemplo. Sí. Todo lo que tiene que ver con el trabajador que está en el medio oeste de Estados Unidos y que había sufrido las consecuencias de la desindustrialización producto de la competencia china. Por Claro. eso el cierre a China, por eso el fortalecer a Y el este efecto también ahí, Claudio, perdón, trabajador. de un punto que se ha dado durante muchos años, se ha discutido en Estados Unidos, que es la discriminación positiva de una persona Claro, blanca a una persona negra. De alguna manera, eso también ha generado un germen de tensión bien potente que en algún minuto, de hecho, en la propia campaña de Donald Trump, lo usó como carta para llegar finalmente a la Casa Blanca. exacto. Entonces lo que estamos ahora en tensión es la vuelta a ese conflicto. Yo creo que el gobierno de Trump intensificó esta polarización y esto va a tener mucha consecuencia en la elección presidencial que se avecina. O sea, todo esto tiene una mirada mirando la elección presidencial, y yo creo que es eso lo que va a movilizar a los actores en los próximos meses, tanto a demócratas como republicanos, en relación a este conflicto. Ujú, claro, y quería justamente ir a ese punto, Claudio. Plena campaña presidencial a fin de año, ya estarían ahí, entonces se va a ver esta pugna entre Joe Biden y Donald Trump, demócratas, republicanos, clave ahí, pero evidentemente también considerando, yo no podría decir, esto le juega en contra a Donald Trump, pero los que votaron por él, en su gran mayoría, no todos, finalmente también están al otro extremo, en esta polarización que estamos comentando. ¿Cuál podría ser el efecto a nivel electoral de esta situación? Ya llevamos 6 días de manifestaciones, esto se podría extender, pero finalmente el fondo de la situación va a estar muy, muy presente, y los pasos que dé Donald Trump desde esta muestra de poder central, esta muestra de alguna manera de lo que ha sido su administración, le pueden jugar a favor o en contra. Creo que la muerte de una persona nunca te va a jugar a favor o en contra, eso es sin discusión, pero sí, en este sentido, el tema político está fuertemente ligado a lo que estábamos comentando, el abandono del Estado que se ha estado criticando en estas manifestaciones. Mira, yo creo que todavía es bien temprano para ver el efecto, porque de aquí a la elección pueden suceder otras cosas. O sea, primero va a depender mucho cómo se maneje el control de la pandemia en Estados Unidos. Segundo, cómo se resuelva este conflicto racial que hoy día tienen, y que el gobierno federal no tiene mucha herramienta institucional para resolverlo, salvo la aplicación de estado de excepción en algunos estados, y el uso de la Guardia Nacional, que se está usando en 12 estados hasta el momento. Y finalmente también depende mucho de qué decisiones políticas tome Trump. No es casualidad que hace 2 días Trump haya recolocado el tema del conflicto con China. Usualmente la política exterior es usada para momentos electorales, y no me extrañaría que en los próximos meses veamos una escalada de nuevo de la confrontación con China, pensando en el electorado local. Recuerden que la reelección de Trump fue en gran medida producto de este uso del nacionalismo americano para fortalecer la propia campaña Sí. electoral de Trump. Por lo tanto, seguramente vamos a ver eso. Bien, Claudio Fuentes, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación. Que tengan una buena tarde. Ok, muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, nos vemos. Y seguimos revisando lo que sucede a esta hora, imagen en vivo en el frontis, ahí
muy cerquita de la Casa Blanca, la manifestación que se ha mantenido durante los últimos días, también en ese contacto en Nueva York que teníamos con Felipe León, que vamos a estar restableciendo más adelante aquí en Noticias 24.